Excelente. Pues reitero, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien de salud y vamos a continuar con lo que son los vectores, ¿vale? Si tienen alguna duda respecto al tema que vayamos viendo, yo los escucho con todo el gusto del mundo y vamos dando retroalimentación para que ustedes vayan aprendiendo y vayan comprendiendo este tema de los vectores. Realmente, como ustedes ya se dieron cuenta, vectores es un tema que ya vieron en quizá cursos anteriores, pero que sin duda de repente vale la pena como que trabajarlo, estudiarlo, repasarlo, ¿verdad? Y que vaya quedando, conforme van avanzando el conocimiento, ¿verdad? Ciertas cosas muy puntuales. Así que bueno, vamos a trabajar el día de hoy con lo que viene siendo el vector resultante, mediante métodos analíticos, mediante forma analítica. Muy bien, recordemos que un vector es una forma de representar una magnitud vectorial, ¿verdad? Una aceleración, una velocidad, una fuerza, un peso, todas esas magnitudes que nosotros llamamos vectoriales se pueden representar mediante un vector, ¿de acuerdo? Y entonces la manera más fácil o más práctica de representar vectores es utilizando el plano cartesiano, este sistema de dos dimensiones, ¿verdad? Donde tenemos por un lado el eje X y el otro lado el eje Y. En este sistema formado por 4 cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, nosotros podemos representar cualquier vector en este pequeño espacio. ¿Ok? Y entonces, una vez que nosotros vamos a plasmar o vamos a proyectar o dibujar vectores en el plano cartesiano, pueden pasar dos cosas diferentes. Fíjense bien. Puede ser que el vector que voy a dibujar, ¿verdad? Que el vector que voy a representar esté en alguna de estas 4 direcciones. Puede ser que mi vector esté orientado totalmente hacia la derecha. Puede ser que mi vector esté orientado totalmente a la izquierda. Puede ser que mi vector esté orientado totalmente hacia arriba. Y puede ser que mi vector esté orientado totalmente hacia abajo. Por ejemplo, un vector de fuerza o de peso podría estar justamente orientado hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el vector está orientado en alguna de estas direcciones? Debemos de estar conscientes de que cuando un vector nosotros lo acomodamos en el plano cartesiano, debemos de tomar en cuenta el signo sobre la parte del eje en el que se esté posicionando. Por ejemplo, este vector que está orientado hacia la derecha, que la punta está hacia la derecha, está orientado sobre el eje X positivo. Podríamos decir entonces que este vector me representa un valor positivo. Por ejemplo, si fuera un vector de fuerza, aquí sería 20 newtons positivos. ¿Por qué? Porque está orientado hacia el eje X positivo. En el caso de la Y, de este vector que está totalmente vertical apuntando hacia arriba, también sería un vector positivo. En este caso yo como ejemplo le pongo 30 newtons. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este vector y con este vector? Bueno, resulta ser que este vector que apunta hacia la izquierda se dirige hacia los negativos de X. Por lo tanto, entonces, si este vector tuviera una magnitud de 50 newtons, se tendría que tomar con valor negativo por el sentido del vector, ¿ok? Por el sentido del vector. Básicamente esa es la razón por la cual es negativo. Y lo mismo sucedería, obviamente, con este vector de aquí abajo, porque va apuntando hacia los negativos de Y. Entonces, este vector, por ejemplo, que valiera 80 newtons, también tendría que ser negativo por esa condición, ¿de acuerdo? Esto de los signos aplica siempre y cuando los vectores estén orientados en alguna de estas 4 posiciones: izquierda, derecha, arriba y abajo. ¿Sale? Eso es lo primero el primer caso que se puede dar cuando nosotros representamos un vector. Ahora bien, hay otra situación. Los vectores en la mayoría de las veces no suelen estar en esta posición.
¿Qué es lo que sucede? Ok, ¿se escucha un poco trabado? Bueno, esperemos que son seguramente fallas en la conexión, así que espero que esto vaya solucionándose. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los vectores no están en esta posición. Los vectores muchas veces están inclinados. Los vectores tienen una inclinación y los vectores, obviamente, al tener una inclinación, tienen un ángulo. Ajá, eso es lo que realmente sucede. Y es seguramente el caso más común. Ajá, entonces vamos a ver qué es lo que pasa en esos casos. Ajá. Tenemos entonces, tenemos un vector, ¿verdad? Aquí está nuestro plano cartesiano. Tenemos un vector que está apuntando en esta posición, un vector F, le voy a llamar, ¿sale? Podemos llamarle vector F, vector A, vector R, como lo quieran nombrar, ¿no? Ahí no hay tanto problema. ¿Qué es lo que pasa cuando un vector tiene una inclinación y obviamente tiene un ángulo? Porque recordemos que al tener un ángulo, ese ángulo debe medirse del eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿ok? No pierdan de vista ese detalle. Cuando tenemos un vector inclinado con un ángulo de inclinación, ajá, nosotros podemos obtener de este vector lo que se conoce como componentes rectangulares. Las componentes rectangulares no son más que la proyección de este vector, la proyección de este vector, tanto en el eje X como en el eje Y, ajá, y son dos vectores que podrían perfectamente sustituir el vector principal, ¿ok? Lo que se hace para trazar las componentes rectangulares de un vector es trazar líneas paralelas, paralelas a Y y paralelas a X, que pasen por la punta de la flecha. Si yo trazo la línea paralela a Y, que pase por la punta de la flecha, y trazo la línea paralela al eje X, que también pase por la punta de la flecha, entonces sobre los ejes yo voy a ser capaz de obtener las dos componentes rectangulares de este vector F. En este caso, como es un vector F, entonces a la componente en X le llamo Fx y a la componente en Y le llamo Fy. ¿Sale? Entonces, componentes rectangulares porque como se darán cuenta, se forma un rectángulo o en otras palabras, se forman dos triángulos rectángulos. Y justamente porque se forman triángulos rectángulos, es que a partir de esta figura, nosotros podemos encontrar ciertas fórmulas o ciertas expresiones que nos permitan encontrar las componentes rectangulares, nos permitan quizá en su momento encontrar el vector resultante teniendo las componentes rectangulares, o también nos permite encontrar el ángulo de inclinación del vector resultante. Si recordamos nuestras clases o prodigiosas de trigonometría y tomamos este ángulo como referencia, si este es Fy, esta proyección que tenemos aquí adelante también es Fy. Esta parte de aquí y esta parte de acá miden exactamente lo mismo. En la parte de abajo tenemos Fx, ¿ok? Entonces tenemos este triángulo cuya hipotenusa es el vector F. Teniendo este arreglo del triángulo rectángulo, podemos entonces decir, usando razones trigonométricas,
que el seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. En otras palabras, que el seno de teta es igual al cateto opuesto, que es FY, entre la hipotenusa, que viene siendo el vector F. Y de esta expresión se desprende entonces, o se despeja FY, donde FY entonces vendría siendo la multiplicación de F por el seno del ángulo teta. ¿Ok? Es decir, si a mí me dan el vector y me dan el ángulo de inclinación, yo puedo obtener su componente Y mediante esta fórmula. ¿Ok? Seguramente ustedes ya la habrán visto en algún otro curso. Entonces la vamos a utilizar. De la misma manera, utilizando la expresión coseno de teta, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, pues tenemos entonces que el coseno de teta es igual a fx entre el vector f, porque fx viene siendo el cateto adyacente, y de la misma manera que despejamos fy en la parte de arriba, aquí en la parte de abajo despejamos fx. Entonces fx es igual a f que pasa multiplicando al coseno de teta, ¿sale? Entonces así es como tenemos la otra expresión. Y con estas dos expresiones entonces nosotros podemos encontrar las componentes rectangulares de un vector, siempre y cuando de ese vector tengamos la magnitud y tengamos el ángulo de inclinación. Y es muy importante que ese ángulo que tomemos para las fórmulas sea el ángulo que se mide del eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Y por qué les digo esto? Porque si hay un ejemplo, hay un vector, voy a poner aquí un ejemplo extra, que tenemos un vector aquí, y resulta que este vector mide 8 newtons, y aquí tiene un ángulo de 30 grados. Tenemos la magnitud del vector, que es 8 newtons, y tenemos el ángulo de 30 grados. Pero quiero que observen que el ángulo de 30 grados no está medido desde el eje X positivo y en sentido contrario. Ajá, entonces tenemos que medir este ángulo, que en este caso vendría siendo 150 grados, porque 150 más 30 son 180, y este ángulo de 150 grados es el que voy a utilizar para mis fórmulas. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles, porque a veces en las figuras o en los ejercicios, los ángulos que vienen en los dibujos no son los que vamos a tomar, sino que ponen ángulos suplementarios, ángulos complementarios, y hay que tener cuidado en ese tipo de detalles. ¿Ok? Ahora bien, además de estas dos expresiones que tenemos aquí, hay otra expresión que nosotros podemos obtener de la relación pitagórica que hay entre los catetos y la hipotenusa. Entonces, atendiendo que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, recordando nuestro flamante teorema de Pitágoras, entonces tenemos que c cuadrada vendría siendo el vector f al cuadrado. Entonces, f cuadrada es igual, a ver, lo voy a poner por acá porque parece que no se ve. Entonces, vendría siendo f cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces sería fx al cuadrado más fy al cuadrado. ¿Sale?
Entonces, tenemos esta expresión de la cual podemos despejar perfectamente f, y entonces tendríamos que f es igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Y entonces tenemos esa expresión que nos permite encontrar el vector resultante cuando tenemos la componente o las componentes horizontales y las componentes verticales, ¿ok? Las componentes en X y las componentes en Y. ¿De acuerdo? De esa manera vamos encontrando las diferentes fórmulas que vamos a utilizar en los ejercicios, en los ejemplos que vamos a ver el día de hoy. ¿Sale? Me hace falta una expresión. Me hace falta la expresión que tiene que ver con el ángulo de inclinación. Y para ese ángulo de inclinación, yo voy a utilizar la función tangente, ¿ok? La función tangente. Entonces, recordemos que tangente de teta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿sale? Esta es la fórmula de la función tangente. Si observamos nuestra figura, nos damos cuenta que el cateto opuesto es FY y el cateto adyacente es FX. Por lo tanto, tendríamos que la tangente de teta es igual a FY entre fx, ¿sale? Estamos utilizando este triángulo rectángulo para ir colocando las variables correctas. Y finalmente, despejando el ángulo, tendríamos que teta va a ser igual, tangente pasa al otro lado como arcotangente o bien tangente a la -1 de fy sobre fx, ¿sale? Ahí está. Y entonces tenemos la expresión que nos permite, de alguna manera, encontrar el ángulo de inclinación de un vector resultante, ¿sale? Entonces, estas fórmulas se parecen mucho a las que utilizamos para convertir una coordenada rectangular a una coordenada polar, ¿de acuerdo? Pero ahorita que estamos trabajando con vectores, pues ahí está el formulario que vamos a utilizar de inicio, ¿vale? No es todo, pero es el que vamos a trabajar de inicio, ¿sale? Muy bien. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas, chicos, para avanzar con los ejemplos? Ninguna, profe, de mi parte. De mi parte tampoco, profe. Yo creo que todo bien, profe. Vale, excelente. Muy bien. Ahí está, perfecto. Gracias, Diego. Muy bien. Entonces, esas son las fórmulas que vamos a trabajar, ¿sabes? Vamos a realizar algunos ejemplos para calcular vectores resultantes, un vector resultante por el método analítico. Es importante mencionar, antes de entrar con los ejemplos, que independientemente de que empecemos a ver la parte analítica de la suma de vectores, debemos de estar conscientes de que siempre tenemos que acompañar nuestro desarrollo analítico, nuestro desarrollo de fórmulas, con un diagrama, ya sea utilizando el método del polígono o el método del paralelogramo, dependiendo cuántos vectores son. ¿Sale? Entonces, ahí está. ¿Sale? Muy bien. Vamos a abordar esto de aquí para ir avanzando entonces con algunos ejemplos y vamos a ir aclarando algunas dudas que quizá puedan llegar a surgir. Y si no, pues ni hablar. ¿Sale? Muy bien. A ver, dice aquí Moisés, dice, profe, ¿cree que puede presentar? Es que veo borroso. No entiendo, ¿presentar qué cosa?
Muy bien. Vamos entonces a comenzar a ver algunos ejemplos de suma de vectores, ¿de acuerdo? Vamos a revisar. Tenemos entonces un sistema, ¿ok? Hallar la resultante del sistema formado por, y tenemos dos vectores, ajá, tenemos dos vectores, tenemos el vector, vamos a revisar aquí qué vectores tenemos, ok, tenemos un vector A que tiene un valor de 60 newtons a un ángulo de 45 grados y tenemos un vector B que mide también mide 60 newtons, ¿ok? A un ángulo de 135 grados, ¿vale? Ahí está. Le vamos a poner 315 para que se vea más interesante. 315 grados. Ok, vale. Fíjense bien. Aquí tenemos dos vectores nada más. Nos pide hallar la resultante del sistema y aunque muchas veces no nos pida el ángulo de inclinación del vector resultante, se suele calcular, ¿ok? Así que si en un examen o en algún ejercicio les pide nada más la resultante, hay que calcular de manera adicional el ángulo de inclinación. ¿Sale? Muy bien. Tenemos en este caso dos vectores. El vector A con magnitud 60 newtons a un ángulo de 45 grados. Por otro lado, tenemos el vector B con una magnitud igual de 60 newtons a un ángulo de 315 grados. Cuando mi ejercicio no trae un dibujo, los ángulos que vienen aquí anotados se sobreentiende que son medidos desde el eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, estos ángulos son los correctos y son los que vamos a utilizar en las fórmulas. Si nuestro ejercicio ya trajera un dibujo previo, entonces hay que tener cuidado con la medida de los ángulos que nos den para entonces poder utilizar los ángulos correctos. ¿Sale? Pero bueno, en este caso no hay problema porque estos son los ángulos que deben de ser. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es una representación de nuestros vectores utilizando el método del paralelogramo, el método del triángulo o el método del polígono si es que son 3 o más vectores. ¿Vale? En este caso yo lo que voy a hacer es utilizar el método del triángulo. ¿Sabes? Y es importante, y les voy a pedir encarecidamente que cuando hagan sus gráficos, lo hagan con la mayor de la seriedad posible, para que lo que calculen con fórmulas, lo que calculen de manera analítica, tenga coherencia con lo que está proyectado gráficamente. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, obviamente en la gráfica son resultados aproximados y los resultados exactos ya son cuando nosotros desarrollamos las fórmulas. Pero siempre debe de haber una cierta consistencia, una cierta coincidencia entre unos resultados y los otros. Muy bien. Vamos a proyectar o vamos a dibujar entonces estos dos vectores. ¿Sale? Para eso voy a utilizar mi poderosísima regla y mi poderoso transportador que le tumbamos a mi primo. ¿Sale? Muy bien. Con esto la vamos a armar el día de hoy. Muy bien. Vamos a tratar de hacer las cosas bien. Entonces voy a dibujar de manera inicial un plano cartesiano. Ahora sí voy a tratar de hacerlo con seriedad, ¿de acuerdo? Con la mayor seriedad posible, para que ustedes también en sus casas hagan exactamente lo mismo cuando tengan que hacer
sus ejercicios. ¿Sale? Muy bien. A ver si no se ve medio torcido en sus casas, porque yo como que sí lo veo medio raro. Pero bueno, se ve mejor que si lo hubiera hecho a mano alzada. Ok. Eje X, eje Y. Voy a comenzar a dibujar el primer vector. Son 60 newtons a un ángulo de 45 grados. Recuerden que lo primero que hago es trazar o marcar mi ángulo de inclinación. Entonces, voy a colocar mi transportador como corresponde y voy a marcar mis 45 grados. ¿Sale? Ya hice una pequeña marca por aquí, casi no se ve, pero ahí está. ¿Vale? Y ahora voy a trazar una línea que me represente los 60 newtons. En este caso, como tengo un pizarrón, voy a utilizar mi regla en pulgadas. Ajá, la parte de las pulgadas. Entonces, mi escala para mi pizarrón aquí es que una pulgada va a valer, ¿qué será bueno? Pues 10 newtons. Ajá, creo que sí alcanza. Una pulgada va a valer 10 newtons. Y entonces, si una pulgada va a valer 10 newtons y mi vector debe representar 60 newtons, entonces el vector que voy a dibujar debe medir 6 pulgadas. Entonces tomo mis 6 pulgadas alineadas a mi ángulo de 45 grados y trazo mi superlínea, ¿no? Ahí está, algo sabroso, algo coqueto. Ahí está. Entonces tengo mi vector A, que ya sé perfectamente que mide 60 newtons y está a un ángulo de 45 grados. ¿Vale? Entonces, no estamos viendo todavía nada nuevo. 45 grados. Muy bien. Recordemos que después de haber dibujado el primer vector, lo que se hace es un pequeño plano cartesiano en la punta de ese vector. Porque ese plano cartesiano auxiliar nos va a servir para trazar el segundo vector. Ok, entonces no pierdan de vista los detalles, muchachos. ¿Vale? Ahí está. Entonces ya tracé un pequeño plano auxiliar y en ese plano auxiliar voy a utilizarlo como referencia para dibujar mi segundo vector. Mi segundo vector mide también 60 newtons, pero está a un ángulo de 315 grados. ¿Ok? Entonces, voy a colocar mi transportador, no aquí, aquí no, aquí lo voy a colocar, porque a partir de aquí se va a proyectar mi segundo vector. Entonces, truchas ahí con los detalles, ¿sale? Coloco mi transportador, ¿vale? De tal manera que esté lo más alineado que se pueda. Ajá, y voy a dibujar mi ángulo, mi poderoso ángulo de 315 grados. Entonces, 315 son como por aquí. Ahí está. Ya hice una marca por acá de 315 grados. Y ahora sí voy a dibujar con esta misma escala el otro vector de 60 newtons. Curiosamente, los dos vectores miden lo mismo. Entonces, también tiene que medir este vector 6 pulgadas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver. Son 6 pulgadas. Vamos a hacer esto por aquí. Muy bien. Trazamos entonces el segundo vector, que también mide 60 newtons, es el vector B. ¿Sale? Ahí está. Perfecto, ya no tengo más vectores. Ya no tengo más vectores.
Entonces el vector resultante es aquel vector que se dibuja o se proyecta desde el origen del plano principal, desde donde partió mi primer vector dibujado, hasta la punta del último vector dibujado. Entonces tomo mi regla, trazo mi vector resultante y curiosamente para este ejemplo resulta ser que este vector resultante está totalmente horizontal, ¿sale? Está totalmente horizontal, alineado en el eje X positivo, ¿sale? Entonces, si ustedes de casualidad lo van haciendo en casa, tenemos que ir hasta este paso. Este vector en color rojo es el vector resultante, ¿ok? Es el que puede sustituir de alguna manera a los dos vectores que tengo en mi ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces, haciéndolo gráficamente, este es el vector A, este es el vector B, este vendría siendo el vector resultante. Si lo mido, para poder darle una magnitud aproximada, yo lo mido aquí con mi regla y tengo una medida aproximada de 8.5 pulgadas, ¿ok? 8.5 pulgadas. Y entonces, son 8.5 pulgadas. Si una pulgada vale 10 newtons, entonces 10 por 8.5, ajá, me vendría dando 85, ¿no? 85 newtons, ¿ok? ¿De dónde saqué el 85? Bueno, primero tomé mi regla, medí mi vector, en este caso me dio 8.5 pulgadas, pero como una pulgada me representa 10 newtons, entonces multiplico el 8.5 por 10 y eso me da los 85 newtons. Y el ángulo de inclinación, pues si tomamos en cuenta que el vector resultante está totalmente horizontal, pues el ángulo puede tener dos variantes. Puede ser 0 grados o en algunos casos quizá lo manejen como una vuelta completa que vendría siendo 360 grados. Si tomáramos en cuenta que el vector resultante se mediría del eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj, es una vuelta completa, se tomaría como 360 grados, o bien simplemente está en la posición 0. Por lo general es más aceptado el 0 grados que el 360 grados, pero podría ser cualquiera de las dos opciones. ¿Sale? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda con respecto al método gráfico, muchachos? Por mi parte, no, profe. Todo bien, profe. Yo tengo una duda sobre, Vale. profe, ¿Qué pasó? yo tengo duda un poco en la hora de medir el newtons en el plano cartesiano. Tenemos que tomar 6 centímetros, lo que son 60. Ah, ok. Ahí te va. Vale. Voy a responder y al mismo tiempo también le voy a responder a Diego. A ver, Diego dice que, profe, usted utilizó pulgadas porque está en el pizarrón, ¿verdad? Es correcto. Así es, Diego. Yo estoy utilizando pulgadas porque mi espacio donde estoy dibujando pues es más grande. Entonces me puedo dar ese lujo de hacer mi escala en pulgadas, ajá, y representar newtons, ajá. En el caso del cuaderno, seguramente utilizarían centímetros, ajá. Ahora, respecto a lo que me pregunta
mi compadre de cómo representar los newtons en el plano cartesiano, uno debe tener la libertad, o uno tiene la libertad de elegir la escala adecuada para poder dibujar los vectores. La idea de utilizar el método gráfico es hacer trazos con cierto nivel de calidad que nos permitan obtener los resultados más cercanos a lo real, a lo correcto. Ajá. Entonces, si yo voy a proyectar un vector de 60 newtons, pues tengo que elegir una escala adecuada. Cuando son cantidades muy grandes, porque ya 60 newtons podríamos decir que es una cantidad grande, yo no puedo establecer que 1 centímetro en mi cuaderno va a equivaler a 1 newton, porque entonces, si yo utilizo esa escala para dibujar mi vector, y si mi vector es de 60 newtons, mi vector en el cuaderno tendría que medir 60 centímetros, cosa que no va a suceder por las dimensiones del cuaderno. Entonces yo tengo que ajustar la escala que yo considere necesaria. En esa parte cada uno de ustedes puede elegir la escala adecuada. Yo, si estuviera trabajando este ejercicio en el cuaderno, podría yo decir que 1 centímetro en el cuaderno me puede representar 10 newtons, o incluso me puede representar 1 centímetro 20 newtons. Ajá. Pero me parece que con 10 newtons es suficiente. Entonces, si 1 centímetro en el cuaderno me va a representar 10 newtons, entonces para el vector de 60 newtons, que yo lo quiera representar en mi plano, tendría que medir 6 centímetros. Ajá, sería un vector de 6 centímetros. Cada centímetro me representa 10 newtons. Y yo sé, obviamente, y estoy consciente, y seguramente ustedes también, que una cantidad de distancia no es lo mismo que una cantidad de fuerza. Ajá. En esa parte sabemos que no son la misma naturaleza de magnitud. Sin embargo, para representar vectores en un espacio, nosotros podemos establecer hasta cierto punto esa escala o esa equivalencia entre dos cantidades que son de diferente naturaleza, únicamente para fines de la representación gráfica. Es, por ejemplo, si tuviéramos un vector que no fuera de fuerza, que fuera un vector de velocidad. Ajá. Si, por ejemplo, voy a representar un vector de 200 metros por segundo, ajá, que ese fuera mi vector, de 200 metros por segundo, entonces yo tendría que elegir una escala donde a lo mejor 1 centímetro, ajá, me represente, no sé, 50 metros por segundo. Esta escala yo la definí porque así me conviene. Pero si tú me dices que 1 centímetro va a representar 100 metros por segundo, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Si esta fuera la escala, para representar este vector tendría que medir 2 centímetros. 1 centímetro son 100 metros por segundo, otro centímetro son 100 metros por segundo, pues en total serían los 200 metros por segundo que quiero representar. Si esta fuera la escala. Si la escala es como yo la planteaba, que 1 centímetro valga 50 metros por segundo, entonces mi vector no va a medir 2 centímetros. Tendría que medir 4 centímetros. ¿Ok? E independientemente de la escala que utilicen, a la hora de hacer o sacar la conclusión de la resultante o del ángulo, los resultados técnicamente tienen que coincidir porque la escala no va a interferir en el resultado. ¿Sale? Lo que realmente importa es que independientemente de la escala que utilicen, hagan las cosas con la mayor precisión posible.
¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien, chicos? Vale, sí, muchas gracias, profe. Vale, ok. Va, entonces, así va la movida, ¿sale? Prosigo entonces con el ejemplo que estamos trabajando. Tenemos que gráficamente estos son los resultados. Un vector de aproximadamente 85 newtons con un ángulo de 0 grados o de 360. Ahora nos vamos a ir al terreno analítico, ¿sale? Para eso voy a ocupar mi espacio de la derecha, ¿de acuerdo? Este espacio que tengo aquí del lado derecho, para empezar a trabajar la parte analítica, ¿sale? Ahí está, a ver si nos alcanza. Muy bien. Para la parte analítica, lo primero que tenemos que hacer es una tabla, ¿sale? Una tabla de 2 columnas o 3 columnas, ajá. Fíjense bien. Voy a tomar mi primer vector, que es el vector A, que tiene un valor de 60 newtons con un ángulo de 45 grados. Y para este vector voy a calcular la componente en X y la componente en Y. ¿Ok? Y después voy a hacer lo mismo con el otro vector. En otras palabras, en un sistema de vectores de 2, 3, 4, 20 vectores o n vectores, ajá, yo tengo que calcular las componentes en X y en Y de cada vector. Entonces, lo que voy a hacer es sacar esas componentes de cada uno de los vectores. Y para eso voy a utilizar las fórmulas que acabamos de desarrollar hace ratito. Entonces, recordemos que fx es igual a f, es igual a f por el coseno del ángulo teta. También recordemos que fy es igual a f por el seno de teta. ¿Sale? Pongo estas dos fórmulas porque son las que vamos a ocupar ahorita. Tengo mi primer vector. Para sacarlo componente en X, tengo que multiplicar la magnitud del vector, es decir, 60 por el coseno del ángulo, es decir, el coseno de 45 grados. ¿Ok? Ahí está. Esta es la operación que tengo que hacer. Yo sé que la componente también se va a medir en newtons. ¿Ok? Si este es el vector A, la componente en X también va a estar expresada en newtons, la componente en Y también va a estar expresada en newtons. Pero ahorita, para ahorrar un poquito de espacio, solamente pongo la cantidad. Y entonces hago esta multiplicación, que es de 60 por el coseno de 45 grados. Aquí es muy importante que su calculadora esté perfectamente programada para no meternos en problemas, ¿ok? Entonces, esta componente en X, que se representa como fx, o se pudiera representar como ax, porque es del vector A, ajá, pero bueno, lo voy a dejar así fx, ¿sale? Es igual a 42.426 newtons. Tomo 3 cifras decimales y pongo mi resultado. Así como calculé la componente en X, también tengo que calcular la componente en Y. Entonces, para la componente en Y, de este mismo vector, la fórmula es la multiplicación del vector, que son 60 newtons, por el seno
en este caso del ángulo que es de 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de multiplicar 60 por el seno de 45 grados, en este ejemplo en particular, curiosamente me da el mismo resultado, ¿de acuerdo? No siempre les va a dar el mismo resultado. En este caso, FY también vale 42.426 newtons. Aquí me da el mismo resultado porque el ángulo es de 45 grados, ¿ok? Entonces, de alguna manera, este vector está partiendo el cuadrante en dos regiones idénticas. Ajá. Por eso es que se genera este tipo de resultados idénticos. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, entonces, sacamos la componente en X y la componente en Y del primer vector. Si el resultado tuviera negativos, hay que poner los negativos, ¿sale? Y hay que utilizarlos cuando se tengan que usar, muchachos, ¿de acuerdo? No vayan a omitir ningún signo, por favor. Muy bien. Nos vamos ahora con el vector B. El vector B, lo que tenemos es que el vector B es de 60 newtons con un ángulo de 315 grados, ¿de acuerdo? Entonces, la componente en X, sabemos que hay que multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo que me están dando, que en este caso es 315 grados. Y entonces multiplico 60 por el coseno de 315 grados. Y eso me da nuevamente 42.426 newtons, ¿de acuerdo? Y la componente en Y, que sabemos que es 60 por el seno de 315. ¿Qué pasa cuando hacemos esa operación? 60 por el seno de 315. Oh, sorpresa, nos dio un valor negativo. Es decir, FY es igual a menos 42.426 newtons. ¿Ok? Entonces, este cuenta que en esta componente en Y nos dio un valor negativo. Y así lo tenemos que considerar, negativo. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, ya no tenemos más vectores, ya calculamos las componentes en X y en Y de cada vector. Ahora lo que sigue es sumar algebraicamente las componentes en X y también sumar las componentes en Y. ¿Por qué digo sumar algebraicamente? Porque no siempre va a ser una suma. Si hay una componente negativa, como este caso, y aquí hay una positiva, en realidad no se van a sumar, se van a restar. Pero matemáticamente a eso se le conoce como suma algebraica. Entonces, dependiendo los signos, vamos a determinar si se va a sumar o se va a restar. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, tenemos que hacer esa sumatoria de las componentes en X, que en este caso es esta que tenemos aquí y esta que tenemos acá. Como las dos son positivas, las puedo tomar sin ningún problema. Tendríamos 42.426 newtons más 42.426. Entonces tendríamos que la suma, yo expreso suma con este símbolo, ¿de acuerdo? Yo espero que ese símbolo ya lo hayan visto alguna vez, lo voy a anotar más grande. La suma de las fuerzas en X es exactamente igual a 84.852
newtons. ¿Ok? Ahí está. Ese es el valor de la suma de las fuerzas en X. La suma de estas dos componentes en X. ¿Vale? Y lo mismo tengo que hacer con las componentes en Y. ¿Qué pasa con las componentes en Y? Tengo esta cantidad positiva, esta cantidad negativa, y curiosamente es la misma, nada más que con signo contrario. Entonces, a la hora de restar, pues, ¿qué me va a dar? 0, ¿verdad? A la hora de restar esas dos componentes, me va a dar 0. Entonces, la suma de las fuerzas en Y, para este ejemplo, es igual a 0 newtons. ¿Vale? Entonces, la suma de las fuerzas en Y es igual a 0 newtons. La suma de las fuerzas en X es igual a 84.852. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe, todo bien. Sale. Perfecto. Muy bien. Ya que tenemos la suma de las componentes en X y en Y, ahora sí vamos a encontrar el valor de la resultante. Y para eso recordamos la otra fórmula que encontramos por ahí, que me dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de las fuerzas en X. Lo pongo así para tener la misma notación. La suma de las fuerzas en X al cuadrado más la suma de las fuerzas en Y al cuadrado. ¿Ok? Esta tiene que ver con el teorema de Pitágoras y es la fórmula que hace rato estuvimos desarrollando. ¿Ok? Sale. Entonces, estos resultados de aquí que acabamos de obtener, los vamos a sustituir en esta expresión. Tendríamos entonces que R va a ser igual a la raíz cuadrada. La suma de las fuerzas en X me dio 84.852, que se va a elevar al cuadrado, más la suma de las fuerzas en Y, que en este caso me dio 0, que también se eleva al cuadrado. Y entonces, bueno, para este caso es bastante sencillo el vector resultante, porque 0 al cuadrado me da 0, entonces elimina esta parte de aquí. Me quedaría la raíz de una cantidad que está elevada al cuadrado. Entonces, por propiedades de exponentes y radicales, eliminaría la raíz con el cuadrado. Y oh, surprise, resulta que la resultante, valga la redundancia, vale 84.852 newtons. ¿Ok? Ahí está. Entonces, la resultante vale 84.852 newtons. Y que curiosamente, ese es el resultado exacto, por llamarlo de alguna manera. Gráficamente, yo había dicho que mi resultante valía ¿cuánto? 85 newtons. Entonces, si observan, pues no hay mucha diferencia entre lo que obtuve gráficamente con lo que obtuve analíticamente. Va a ser quizá muy extraordinario cuando tengamos el mismo valor gráficamente que analíticamente, pero sí tienen que ser muy parecidos los resultados. Tienen que ser muy parecidos los resultados para que podamos decir que su gráfico lo hicieron chido, ¿sale? Para que les demos like, ¿sale? Entonces, ahí está. De esta manera sacamos la resultante, 84.852 newtons. Y como les comentaba hace rato,
aunque el problema originalmente no nos pide el ángulo, nosotros tenemos que vernos en la penosa necesidad de calcular ese ángulo. Y entonces, para calcular el ángulo, pues utilizamos la función o la fórmula que nos hacía falta o que nos hace falta, que es la de la tangente, ¿verdad? Entonces tenemos que el ángulo θ es igual a tangente a la menos 1 de Fy, la sumatoria de las fuerzas en Y, que en este caso es 0, dividido entre la suma de las fuerzas en X, que es 84.852. ¿Vale? Entonces, repito, θ es igual a la tangente a la menos 1 de 0 entre 84.852. 0 dividido entre cualquier cantidad, pues es 0. Y la tangente a la menos 1 de 0 es 0 grados. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas operaciones pueden irlas corroborando en su calculadora para que las vayan revisando. ¿Ok? Entonces, tangente a la menos 1 de 0 es 0. Eso significa que mi resultante está a un ángulo de 0 grados que coincide con lo que nosotros habíamos apreciado de manera gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Cada vez que hagamos o resolvamos un sistema de vectores, tenemos que hallar la resultante, tenemos que hallar el ángulo de inclinación y recordar que ese ángulo de inclinación siempre hay que expresarlo del eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y eso se los platico por lo que les voy a por el ejemplo que vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Vamos a analizar algunos detalles especiales. ¿De acuerdo? Bueno, este ejemplo ya está totalmente desarrollado. No sé si tengan alguna duda o comentario, muchachos, no para avanzar. Yo sí, profe, ahí en la fórmula de la resultante, el, el, el ángulo desaparece. ¿Por qué desaparece? No, en realidad el ángulo no desaparece. Lo que sucede aquí es que por la naturaleza de los vectores del ejercicio, sucede que estos dos vectores forman lo que viene siendo un triángulo isósceles. Ajá, y curiosamente como este está a un ángulo de 45 grados y este está a un ángulo de 315, que es como su ángulo complementario, a la hora de sacar la resultante, para este ejemplo, la resultante pues queda totalmente horizontal. Y por eso el ángulo se puede considerar que es de 0 grados. Pero no significa que todos los sistemas de vectores me vayan a generar un ángulo de 0 grados. En este caso me dio 0 por la naturaleza del ejemplo, por la naturaleza de los vectores que estamos trabajando en este ejercicio. Ahorita vamos a resolver otro problema donde seguramente no tendremos un ángulo de 0 grados, tendremos un valor diferente a 0. ¿Ok? Ahorita lo vamos a checar. Perfecto. Tomen agua mientras borro el pizarrón. Espera, profe, no lo voy a borrar. ¿No borré? Bueno, dale. Pero también tengo una duda. ¿Qué pasó? En la parte del alejado de la gráfica, la de EFY es igual a 0n. ¿Por qué? ¿En cuál? ¿En esta parte? Más adelante. Habla No, de las más. sumas en Y. Acá. Sí, ahí. ¿Aquí? Sí. Ok.
¿Por qué dio 0? Bueno, fíjate bien. Nosotros habíamos calculado la componente en Y del primer vector que me dio 42.426 newtons y calculamos la componente en Y del segundo vector que me da menos 42.426. Entonces, la suma de las fuerzas en Y o la suma de las componentes en Y, a la hora de sumar, tengo que tomar en cuenta los signos de estos valores. Ajá. Oh, ya. Entonces, como son dos cantidades iguales, pero con signos diferentes, a la hora de restarlas, pues te da el 0. Y bueno, obviamente en este ejemplo les dio la suma de las componentes en Y 0, pero no siempre va a dar 0. Por eso insisto, este es un caso especial, quizá podríamos llamarlo de esa manera. ¿Ok? Vale. Entonces ahorita vamos a hacer otro ejemplo para que esto quede más claro y pues tomen un poquito de aire para continuar, muchachos. Muy bien, ahora sí voy a borrar este ejemplo para avanzar con el siguiente, muchachos. ¿Sale? Para avanzar con el siguiente ejemplo. Me da mucha tristeza tener que borrar porque es un bonito poema este que tenemos aquí, pero pues ni modo, así es esto. Muy bien. Vale, vamos a continuar entonces con el siguiente ejemplo. ¿Ok? En este siguiente ejemplo, les voy a poner el dibujo de los vectores involucrados y entonces a partir de ese dibujo tenemos que hacer nuestro diagrama de vectores, ¿verdad? Utilizando alguno de los métodos gráficos existentes y luego pasaremos a la parte analítica. Muy bien, resulta que tenemos que resolver el sistema. Resolver el sistema de vectores. Y entonces, en el sistema de vectores, tenemos que... tenemos los siguientes vectores. Ok, vamos a revisar. A ver qué pasa con este plumón. Ok. Sí, quedó medio torcido. Bueno, ahorita lo checamos a ver qué está pasando. Ok, entonces tenemos un plano. Ok, este plano no es totalmente hecho a escala, ni mucho menos. Es un dibujo todo rascuacho que viene en el ejercicio. Ajá. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y. Y en este plano vienen dibujados algunos vectores que tenemos que, obviamente, hallar su resultante y hallar el ángulo. Resolver un sistema de vectores implica encontrar el vector resultante y, obviamente, el ángulo de inclinación. Entonces, resulta que tenemos un vector por aquí. Ajá, un vector por aquí, que
que tiene un ángulo de 30 grados, ajá, de 30 grados y que mide 10 newtons, ok, 10 newtons, ¿vale? Tenemos otro vector por este lado, por aquí así, ¿sale? Y resulta que este vector mide 20 newtons con un ángulo de inclinación de 40 grados. Y finalmente tenemos pues un vector que está apuntando totalmente hacia abajo. Ajá, que este vector tiene una magnitud de 30 newtons. Y es todo lo que tenemos. Es toda la información con la que contamos. ¿Ok? ¿Sale? Ahí está. Entonces, ese es el sistema y tenemos que resolverlo. Vamos por partes. Primero vamos a trabajar en la parte gráfica. ¿Ok? Vamos a trabajar en la parte gráfica para poder tener una idea de qué es lo que va a pasar con nuestro sistema de vectores. Yo lo que siempre les aconsejo es que primero hagan el gráfico, ¿ok? Primero hagan el gráfico para que se den una idea de lo que va a suceder o de lo que debe suceder con su parte analítica, ¿ok? Entonces hay que ir haciendo las cosas con calma, pero sí con la mayor precisión posible, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos un sistema de 3 vectores con estas características. 10 newtons con un ángulo de 30 grados, 20 newtons con un ángulo de 40 grados. Ojo aquí, este ángulo del vector de 20 newtons no va a ser el ángulo que voy a utilizar en mis fórmulas ni en mis trazos. Recuerden que el ángulo que se utiliza es el que se mide del eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Eso qué significa, profe? Que para este vector de 20 newtons, el ángulo que voy a utilizar es de 140 grados. ¿Ok? Ojo ahí. Para este vector de 20 newtons, el ángulo que tengo que utilizar es 140 grados. ¿Ok? ¿Por qué 140? Porque 140 más 40 me da los 180 grados. ¿Sale? Entonces, este ángulo no hay problema porque se mide del eje X al vector, son 30 grados. Para este vector serían 140 grados. Y para el último vector, este vector que tenemos aquí, si bien es cierto que está apuntando hacia abajo, el ángulo que se toma como referencia, partiendo del eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj, es un ángulo de 270 grados. 90 más 90 más 90 igual a 270 grados. ¿Vale? Entonces, hay que tener esa claridad con respecto a los ángulos que vamos a tomar en cuenta para nuestros cálculos, ¿ok? Para no caer en errores. ¿Sale? Para este vector, 140 grados, para este vector, 270 grados, y para este, 30 grados. Muy bien. Una vez que ya tenemos esa claridad con respecto a los ángulos, ahora sí ya puedo entrar en el terreno de la gráfica, ¿de acuerdo? Puedo entrar en el terreno de la gráfica. Para eso, voy a dibujar entonces mi plano cartesiano. Ahora sí, ya tratando de hacer las cosas bien, voy a dibujar mi plano cartesiano por este lado, tratando de que las cosas salgan bien. Entonces vamos a ver qué procede. ¿Sale? Ahí está.
Muy bien. Ahí quedó dos triquis, ¿no? Dos triquis, tampoco una chulada, pero pues mejor que Peña Nieto. Simón. Ahí está. Entonces, ya tengo aquí mi poderoso plano cartesiano. Ahora, voy a empezar a trabajar y a proyectar cada uno de los vectores que están en mi ejercicio. De manera inicial, podemos ver que tenemos el vector de 10 newtons a 30 grados. Voy a definir una escala, en este caso, insisto que mi regla la estoy utilizando con las pulgadas. Estoy utilizando las pulgadas para mi escala. Entonces, yo tengo que definir una escala aquí. Vamos a ver. Escala. ¿Sale? Entonces, para la escala, para mí se me ocurre que una pulgada va a equivaler en la vida real a 2 newtons. ¿Ok? 2 newtons. ¿Sale? Esa va a ser la escala para mí, para poder desarrollar gráficamente este ejemplo. Una pulgada equivale a 2 newtons. Eso significa que este vector de 10 newtons va a medir en mi pizarrón 5 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo? 5 pulgadas. Pero bueno, antes de entrar en el terreno de las pulgadas, primero tengo que marcar el ángulo de 30 grados. Así que tomo mi transportador sabroso y suculento, ¿verdad? Trato de alinearlo y entonces hago una marca de 30 grados. Por estos lares están los 30 grados. ¿Ok? Ahí está. Y ya que tengo los 30 grados, ahora sí voy a dibujar mi vector. Voy a dibujar mi vector que quedamos que va a medir, ¿cuánto? 5 pulgadas, ¿verdad? 5 pulgadas. Ok. Vamos para allá. Ahí está. Vamos a ver. 5 pulgadas. Ok. Espero que esto funque. ¿Sale? Que esto funcione. Uy, agarré el plumón más feo. Ok. 5 pulgadas. Que me van a representar los 10 newtons, ¿verdad? Me van a representar los 10 newtons. Ahí está. 10 newtons con mi ángulo de 30 grados. ¿Sale? Vamos a meterle turbo a esto porque el tiempo se nos va. Nos vamos con el segundo vector. Para el segundo vector, lo que voy a hacer es trazar primero un plano auxiliar. Un planito auxiliar en la punta del vector que acabo de dibujar, ¿sale? Y en ese plano auxiliar, que es este pequeño que está aquí, voy a proyectar mi segundo vector. Mi segundo vector va a ser este de aquí, de 20 newtons. ¿Cuál es el ángulo que voy a utilizar? 140 grados, ¿ok? El ángulo que voy a utilizar es de 140 grados. Tomo mi transportador nuevamente. Vamos a revisar. Ok, ahí está. Tomo mi transportador, lo coloco aquí, en esta posición, y mido 140 grados. Pongo la marca, ¿sale? Ahí está. Y ahora voy a trazar un vector que vale 20 newtons, pero como una pulgada equivale a 2 newtons, eso significa que en este caso mi vector va a medir 10 pulgadas, ¿verdad? 10 pulgadas, si cada pulgada vale 2, 10 pulgadas. Ahí está, muy bien. Entonces vienen las 10 pulgadas. Aquí es una línea bastante grande, entonces esto lo voy a borrar tantito. Son 10 pulgadas por acá. Ahí está, una cosa bastante jacarandosa. ¿De acuerdo? Órale pues, fuga. Sale, ahí está. Entonces este vector es de 20 newtons
y tiene un ángulo de 140 grados, ¿ok? Este ángulo es de 140 grados. Truchas ahí, ¿sale? Pónganse bien truchas ahí. 140 grados. Muy bien. Ya llevo dos vectores. Me falta el vector de aquí abajo, que es de 30 newtons. Como está totalmente alineado hacia la parte de abajo, no va a haber tanto problema a la hora de graficarlo. Trazo mi plano auxiliar, que es este de aquí, ¿sale? Trazo mi plano auxiliar, coqueto y bonito, ahí está. Y ya sé que el tercer vector va a ir totalmente hacia abajo, ¿de acuerdo? No hay tanto problema con él. ¿Qué pasa con el tercer vector? Que mide 30 newtons, ¿verdad? Mide 30 newtons. Entonces, si en la escala dice que 1 centímetro me representa 2 newtons, eso significa que para representar los 30 newtons, mi vector debe medir 15 pulgadas, ¿verdad? 15 pulgadas, entonces vamos a trazar un vector de 15 pulgadas totalmente hacia abajo. Sería mi ángulo de 270 grados, ¿verdad? Ahí está. Entonces, tendríamos que, ¿cuántos newtons quedamos? 15 pulgadas, perdón, 15 pulgadas, ahí está. Entonces, vamos a ver, son 15 pulgadas, aquí llevamos 10, y me faltarían otras 5 pulgadas, muchachos, ¡qué locura! Ok, ahí está, sale, muy bien, qué bonito vector, qué elegante, qué elegancia la de Francia, ¿sale? Ahí está mi tercer vector con un valor de 30 newtons, ¿sale? Muy bien, perfecto, ninguna duda, ¿verdad? Con el método gráfico, ¿o sí? No, profe. Vale, todo perfecto. ¿Sale? Entonces, el hecho de que me estoy tomando la molestia de hacer estos trazos lo mejor que se puede, primero es para que quede bien claro cómo funciona este asunto de los vectores. Segundo, porque quiero que cuando hagan sus trabajos le echen todo el Power Gym a sus problemas, ¿vale? No me anden haciendo cosas raras, porque si no, les voy a dar cuello, ¿eh? Ya está. Tenemos los tres vectores, 10 newtons, 20 newtons, 30 newtons. Sale. La resultante, entonces, va a partir del origen, del plano cartesiano, el origen de mi primer vector, ¿verdad? Y va a unirse con la punta, del último vector, ¿de acuerdo? Entonces, vendría siendo mi resultante esta que tenemos aquí, ¿sale? Esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Creo que no se alcanza a ver mucho el color, pero es un color rosa, rosa bonito, ¿verdad? Parece albur eso, ¿eh? Es un vector, rosa, ¿verdad? Ahí está. Ese es el vector resultante, ¿ok? Este vector que tenemos aquí de color rosa es el vector resultante, ¿sale? Ahí está. Muy bien. Tenemos el vector resultante. Si yo lo mido, trato de medirlo para darle un valor aproximado antes de meterme al terreno analítico. Yo lo mido y resulta que mide, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulgadas y media. Mide 6 pulgadas y media. Ok, 6 pulgadas y media. Entonces, 6 pulgadas y media vendrían siendo el equivalente a 13 newtons, ¿verdad? El equivalente a 13 newtons. Aproximadamente, gráficamente, son 13 newtons, ¿ok?
Entonces, gráficamente ahí está mi vector resultante con un valor de 13 newtons. El ángulo de inclinación, tomamos mi transportador sabrosón y medimos desde el eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Tendríamos entonces que el ángulo de inclinación de este vector resultante vendría midiendo aproximadamente 200, casi 240 grados. Ok, con un ángulo de 240 grados. Así lo voy a poner. Ahorita que hagamos la parte analítica, veremos si nos acercamos o no a los 240 grados. Recuerden, el ángulo se mide del eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Gráficamente, esto es lo que sucede. Analíticamente, vamos a resolverlo, ¿sale? Entonces, voy a borrar la parte izquierda, ¿de acuerdo? Voy a borrar la parte izquierda, que es el dibujo inicial que viene en mi ejercicio, lo tomo, hago el método gráfico y luego me paso a la parte analítica. ¿Sabes? Bueno, ahí está. Vamos a borrar todo de una vez. Muy bien. Muy bien. Vale. Vámonos con lo analítico. Esto es la parte gráfica. Ahora nos vamos a la parte analítica. Recordemos que para la parte analítica tenemos que calcular las componentes de cada vector. Mi primer vector es de 10 newtons con un ángulo de 30 grados. Entonces, la componente en X de ese vector, hay que acordarnos, ir aprendiéndonos las fórmulas, ¿verdad? La componente en X es la magnitud del vector por el coseno del ángulo de inclinación. ¿Sale? Entonces, recuerden las fórmulas porque si no, entonces nos vamos a meter en un problemón. ¿Sale? Para no volverlas a anotar. La magnitud del vector por el coseno del ángulo de inclinación. Eso me da 8.660 newtons. ¿Sale? 8.660 newtons. La componente en Y, que es igual a la magnitud del vector, que en este caso son 10, por el seno del ángulo de inclinación, me da un valor de 5 newtons. Las componentes del primer vector. Para el segundo vector, que es el vector de 20 newtons a un ángulo de 140 grados, ¿sale? Recuerden que este es el ángulo que tengo que tomar en mis fórmulas. Tendríamos que la componente en X es igual a la magnitud del vector, que es 20, por el coseno del ángulo de inclinación. Eso me da, ojo, un valor negativo, menos 15.320 newtons. Y la componente en Y vendría siendo la magnitud del vector, que es 20 por el seno del ángulo de inclinación. Y eso me da 12.855 newtons. Ya llevamos dos vectores, nos falta el tercer vector, que es el vector de 30 newtons a un ángulo de 270 grados, ¿sale? Su componente en X vendría siendo la magnitud del vector por el coseno de 270 grados, lo que me da un valor de 0 newtons, y la componente en Y, que es igual a la magnitud del vector por el seno de 270 grados, eso me da menos 30 newtons, ¿sale? Ahí está. Entonces, tengo las componentes
rectangulares del primer vector, del segundo vector y del tercer vector. ¿De acuerdo? Ahí está. Componentes que van a tener signos positivos a veces, que a veces van a tener signos negativos y que tienen que ver esos signos con la orientación de las componentes. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, para este vector de 20 newtons, si ustedes lo observan, el vector de 20 newtons tiene una componente en X negativa, porque la componente en X se dirige hacia la parte negativa de X, y la componente en Y es positiva justamente porque va hacia arriba, ¿sale? Si lo analizan de esa manera. Pero bueno, ahí están los diferentes resultados, aplicando las fórmulas para calcular las componentes rectangulares. ¿Qué es lo que sigue? Hacer la sumatoria de las componentes en X y de las componentes en Y. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a seguir trabajando. Una línea por acá, otra línea por acá. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a, vamos a ver, tendríamos que sumar las fuerzas en X, 8.660 menos 15.320 más 0. Eso me da menos 6.66 newtons. Menos, me da negativa la componente en X. Ojo, si es negativa, hay que utilizar la negativa, ¿sale? Truchas ahí. La suma de las componentes en Y, tendríamos que 5 newtons más 12.855 menos 30 newtons. Lo que me viene dando también una componente negativa en Y, cuyo valor es de menos 12.145 newtons. Ahí está. Perfectamente, todo perfecto y todo bien calculado. La suma de las componentes en X me da menos 6.66 newtons. La suma de las componentes en Y me da menos 12.145 newtons. Si ustedes calculan la resultante con la fórmula pitagórica, que es suma de fuerzas en X al cuadrado más la suma de las fuerzas en Y al cuadrado, si ustedes aplican esa fórmula en sus casas, les tendría que dar el valor del vector resultante, que en este caso vamos a ver si nosotros hacemos la operación, esta cantidad se elevaría al cuadrado, se volvería positiva, esta cantidad también se elevaría al cuadrado, me daría positiva. Aquí adentro de esta fórmula siempre me va a quedar una suma de dos valores, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuál es el resultado aplicando correctamente esta fórmula, ¿sale? Les invito a que lo vayan haciendo en sus casas para que no se me acalambren, ¿verdad? Este valor de la resultante, una vez que aplico esta fórmula, es de 13.851 newtons. 13.851 newtons es el valor que me arrojó la aplicación de esta fórmula. Es el valor del vector resultante, la magnitud del vector resultante. 13.851 newtons. ¿Cuánto me había dado en la parte gráfica? 13 newtons. ¿Sale? Aquí casi se aproxima a los 14. Aquí en la parte gráfica me dio 13. ¿Sale? Es un resultado muy parecido, así que podemos darlo por bueno. ¿Sale? Insisto, el resultado preciso es el que hacemos analíticamente. El resultado aproximado
es el que obtenemos gráficamente, y entre más precisa sea nuestra gráfica, nuestro vector resultante gráficamente va a ser muy cercano a lo real, ¿sale? Muy cercano a lo real, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien. Hasta aquí todo va bien, muchachos. Ya vamos a cerrar este capítulo. ¿Todo bien? Sí, profesor, de mi parte todo bien. Sí, profe, de mi parte también todo bien. Vale, porque ya va a ser hora de comer. Muy bien. Sale. 13.851 newtons. Ese es el valor de la resultante. Me hace falta el ángulo de inclinación. Aquí es donde viene lo chido. Pongan atención. Sabemos que para el ángulo vamos a utilizar la función tangente a la menos 1, ¿verdad? Vamos a revisar esto a detalle. Ángulo de inclinación es igual a tangente a la menos 1 de la suma de las fuerzas en Y entre la suma de las fuerzas en X. Esta es la suma de las fuerzas en X, esta es la suma de las fuerzas en Y. ¿Qué tengo que sustituir? Pues esos valores aquí. Ojo, con los signos que traen, ¿ok? Con los signos que traen. No vayan a hacer por ahí cosas extrañas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Teta es igual a tangente a la menos 1 de menos 12.145 entre menos 6.66. ¿Sale? Aquí, dependiendo de las capacidades de su calculadora, pueden hacer esta operación en un solo paso o pueden primero dividir estos dos números y luego sacarle tangente a la menos 1 a ese resultado. Si alguien está haciendo y siguiéndome con este ejercicio, ¿me puede decir cuál es el resultado de toda esta operación? A mí me da 61.26 grados. Ok. Igual me da miedo eso. Sí, a mí también, profe. 61 punto ¿qué? 26. Perfecto. Excelente. Excelente. Entonces, teta es igual a 61.26 grados. ¿Ok? 61.26 grados. Ahora, ¿qué pueden observar? ¿Cuánto a mí me había dado el ángulo en el método gráfico? 240. Entonces está 240. negativo. Ok. Ojo aquí. Aquí es donde viene la parte teórica de todo este asunto. Fíjense bien. Esta fórmula que obviamente es correcta y que vamos a seguir utilizando, esta fórmula lo que en realidad me calcula, y tómenlo como aprendizaje del día de hoy, esta fórmula lo que me calcula es el ángulo que hay entre el vector resultante y el eje X más cercano. ¿Por qué digo el eje X más cercano? Recordemos que el eje X tiene una parte negativa y tiene una parte positiva. Entonces, en este ejemplo, mi vector resultante está más cerca del eje X negativo que del eje X positivo. Por lo tanto, cuando yo aplico la fórmula y me da el valor del ángulo, el ángulo que me está dando en este ejemplo es este que tenemos aquí. Este que tenemos aquí es el ángulo de 61.26 grados. ¿Ok? Vuelvo a insistir. Esta fórmula me da el ángulo que se forma entre el vector resultante
y el eje X más cercano a ese vector resultante. En este caso, este es el eje X más cercano. Este ángulo mide 61.26 grados. Esa obviamente no es la respuesta final del ángulo que estoy buscando. ¿Por qué? Porque el ángulo que estoy buscando tiene que medirse desde el eje X positivo en sentido contrario hasta que llego a mi vector resultante. En otras palabras, si yo quiero saber cuál es el ángulo final, si tomo en cuenta que de aquí hasta acá son 180, pues a este 180 le sumo el ángulo que obtuve con la fórmula y eso me daría, ahora sí, mi ángulo completo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante tener el gráfico, porque el gráfico es el que nos permite calcular adecuadamente nuestro ángulo final, ¿ok? Por esta situación, porque la fórmula siempre nos va a dar únicamente el ángulo que se forma entre el vector resultante y el eje X más cercano, pero no nos va a dar siempre el ángulo final, ¿ok? Entonces hay que estar muy truchas en esa parte, porque si no, nos van a agarrar de bajada, muchachos. Muy bien, ya para finalizar entonces este bonito ejercicio, a este ángulo tendríamos que sumarle 180 grados, porque de aquí hasta acá hay 180 grados más los 61.26 grados, eso me daría 241. Ahora sí ya tendríamos el ángulo. 241.26 grados. Ahí está. 241.26 grados. Este es el ángulo que yo esperaría ver en su examen si este fuera un ejercicio de examen, muchachos, ¿sale? Entonces, tómenlo en consideración. Esta fórmula, cuando calculan el ángulo, solamente les va a dar el ángulo que se forma entre el vector y el eje X más cercano. Hay que revisar el gráfico para ver cuánto hay que sumar para que tengamos el ángulo completo, ¿ok? ¿Sale? Y bueno, yo gráficamente había calculado el ángulo con el transportador y me había dado 240 grados. Pues bueno, no estaba muy lejos del valor real, ¿sale? Y así llegamos al final de este ejercicio. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, si el ángulo en este caso hubiera estado más cerca del eje X positivo, ¿se le hubiera tenido que restar a 360 grados? Es correcto, así es. Sí, si aquí, por ejemplo, el vector resultante hubiera quedado aquí, cuando calculas tu ángulo, te iba a dar la medida de este ángulo. Ajá. Entonces, para tener el ángulo real a 360, le quitarías el valor de este ángulo y ya te daría el ángulo correcto medido desde el eje X en sentido contrario como se debe de medir un ángulo. Va, gracias. Vale. Ahí está. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Yo tengo una duda, profe. Bueno, es que a mí no me sale, pues. En la resultante, ¿cómo puedo poner en mi calculadora la operación? Porque no me sale el 13.85, de hecho, hasta me marca error. Te marca error. Ok, ¿tu calculadora no tiene paréntesis? Sí. Ok, bueno, tú considera que cuando esta cantidad la elevas al cuadrado, siempre te va a dar un positivo. Ajá.
cuando esta cantidad o esta cantidad sean negativas y las eleves al cuadrado, siempre te van a dar positivamente. Quizá a lo mejor lo que está sucediendo es que no estás escribiendo bien los datos en la calculadora y por eso te está mostrando un resultado erróneo, porque cuando esto lo elevas al cuadrado, el resultado te da positivo, y aquí también cuando lo elevas al cuadrado, también te da un resultado positivo. Entonces es una suma la que se produce aquí adentro, y al sacarle la raíz cuadrada, pues te tiene que arrojar un valor, porque está sacando una raíz cuadrada de un valor positivo. Sería cuestión de checar cómo estás escribiendo los datos en la calculadora, porque cada calculadora es un mundo. Uh-huh. Ok, profe, gracias. ¿Qué calculadora tienes? Una Casio igual. ¿De las clásicas? Supongo. Cuando pones cuando oprimes el botón de la raíz, en tu pantalla te aparece el símbolo de la raíz, ¿así? Sí. Ok. ¿Es la calculadora que es de azul marino? Sí, es una FX-82S. Ok, vale. Entonces quizás lo que tienes que hacer es primero oprimir el botón de la raíz y después abres un paréntesis, y ya empiezas a poner el desarrollo de la fórmula. Como vas a elevar una cantidad al cuadrado, tendrías que abrir otro paréntesis, luego escribes tu cantidad, cierras tu paréntesis, se eleva con el botoncito del piquito, se eleva al cuadrado, y luego viene el más, y otra vez abres paréntesis, pones tu cantidad, elevas al cuadrado, y al final debes de tener un paréntesis de cierre. Este paréntesis de cierre, con este paréntesis de apertura, le da a entender a la calculadora que a todo este procedimiento, a todas estas operaciones, se le va a sacar la raíz cuadrada. Quizá a lo mejor te está faltando un paréntesis y por eso te marca un error. Algo hay por ahí, hay que echarle una revisión. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Ahorita lo checo entonces. Sale, ya estás. Muy bien. Entonces, chicos, si no hay otra situación por ahí, expresa de este tema del día de hoy, pues con esto terminamos, muchachos, la sesión del día de hoy. Yo, como siempre, les agradezco su puntualidad, y nada más les voy a pedir, por favor, que me escriban en el chat sus apellidos para tomar asistencia el día de hoy. ¿Vale? Cuídense mucho, nos vemos mañana, primeramente Dios, para trabajar sabroso. ¿Sale? Bendiciones y besos para todos. Nos vemos mañana. Adiós. Igualmente, profe, Vale, muchas profe, gracias. muchas gracias. Nos vemos. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego.